Va a ser más fácil para los que llegan después. Bien. Bienvenidos. Hola. Repita. Vicente, acá está también. Bienvenida. Mirna. Julio. Acá está. Julio, ¿te sirvo juguito de naranja o juguito de agua? ¿Un poquito de juguito de naranja? Sí. Sí, vamos a ir pasando. ¿Verdad? Sí. Así no, estudiamos con tranquilidad la Biblia y con la... ¿Quién pidió agua? De Julio. Doctor, ¿qué te sirvo juguito? ¿Agua? Gracias, gracias. ¿Tú? Agua. Este es de Julio, ¿no? Hola, Eladio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, ¿cómo andamos? Bien, bien. Ah, Eladio, Todo agua, lo que no me juguito. dijiste me sucedió. Así me pasó con un vaso que después lo ¿Por qué no te sentaste al lado de Eladio? Los estudiantes. Ahí ponemos. Bienvenidos. Bueno, vamos a, después que nos acomodemos, vamos a tener una plegaria antes de abrir la Biblia. Estuvimos viendo un repaso muy lindo. ¿Oramos? Sí, vamos a tener una oración. A ver. ¿Quién se anima? ¿Te animás? Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la vida, damos gracias por el momento, Señor, de mi palabra. Hiciste posible, Señor, la reunión en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que apresures los pasos de nuestros compañeros, Señor, que aún no han podido llegar. Pedimos, Señor, Padre Santo, que alumbre tu Espíritu Santo, Señor, que alumbre, Padre Santo, para que recibamos tu palabra, tu palabra sea revelada, Señor, en esta hora, que podamos recibir la palabra rema, Señor, en esta hora. Amén. De la sabiduría que se nos revela. Amén. En el nombre de Jesús sujetamos nuestra mente al trono de Cristo, al trono de gracia, Señor, y atamos todo espíritu, Padre Santo, que nos quiera venir aquí a perturbar nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te agradezco mucho. Bien. Muy bien, lección número 9 en nuestra carpetita. No se preocupen en el caso de Miriam que está viniendo, le estamos dando toda la carpetita, así que solamente tiene que estudiar 8 lecciones. Son muy, muy lindas, te va a ayudar, te va a gustar mucho. Todavía no empezamos con las más difíciles, así que ahora enseguida van a empezar las complicaditas. Justamente estaba diciendo a Susana esta mañana, porque estábamos hablando de la vida de San Pablo y cómo él trató de enseñar. Y bueno, recuerden ustedes que Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, todos los escritores bíblicos del Nuevo Testamento e incluso gran parte del Antiguo Testamento también eran judíos. Entonces hay que estar en ese pensamiento, no tan occidental como nosotros, y así vamos a entender mejor. Ellos, cuando hablaban de la ley, les quedaba súper claro que era la ley ceremonial y que era la ley moral, que hasta ahora seguimos, incluso en nuestras leyes civiles. Pero vamos a ir acá, y después en todo caso, si van saliendo preguntas, ustedes van preguntando y vamos interactuando, ¿sí? Muy bien. La Santa Ley de Dios es el título, y habla el primer subtítulo, la importancia de la Santa Ley. ¿Quién y cómo se escribió la Santa Ley? Vamos a Éxodo 31, 18. Al principio de la Biblia, después de Génesis, está Éxodo. Éxodo 31, 18.
Éxodo 31, 18. A ver. ¿Hay más? A ver si funciona. ¿Qué dice? Sí. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Bueno, muy bien, aquí en Éxodo 31 dice que Dios escribió con su propio dedo. Entonces, ¿quién? Dios. ¿Y cómo se escribió la Santa Ley? Con el dedo de Él. Él escribió, Él lo hizo con su propio dedo. Ahí ya empezamos a ver algunas diferencias, ¿no? A diferencia del resto de la Biblia, esto está escrito con el dedo de Dios. Número 2, ¿qué revela la Santa Ley? Ahora nos vamos al lobo, casi al final de la Biblia. Vamos a la carta de Juan, que es primera de Juan, no es el Evangelio. La carta de Juan, primera de Juan. Yo creo que Vicente nos está haciendo trampa, pero no importa. Es más rápido, ¿verdad? Así buscando en el celular. Acá se nos enredan las hojas. Pero mi hijo me dijo lo mismo, le regaló un libro y me dice, no, yo lo quiero leer en el iPad. Primero de Juan 3:4. ¿Qué dice? A ver, vamos con Eladio. Sí, ya creo que tenemos todos. A ver, ¿qué dice? Primero de Juan 3:4. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. No, ¿sabes qué? Vos estás en el Evangelio, me parece, ¿no? Sí, pero se puede, ¿eh? Ahí vamos aprendiendo. Juan, bienvenido, Eduardo y Irene. Les aclaro otra vez, ¿no? Juan escribió el Evangelio, escribió estas cartas y además cuando lo desterraron, cuando se lo quisieron librarse de él, lo quisieron matar, ¿sabes? ¿No? Y de una manera tortuosa, y lo tiraron adentro de una olla de aceite hirviendo. O sea, el ser humano siempre tratando de inventar algo para hacerle sufrir al otro. ¿Y qué sucedió? Que no se murió. Entonces el César, que en persona había mandado a hacer eso, se asustó. ¿Saben que esa gente siempre agarra para el lado de se debe tener un espíritu raro, ¿no? Como un Nabucodonosor? Entonces ahora pasa de una cosa a la otra, pero en vez de ser como un Nabucodonosor que fue obediente y lo asimiló, claro, se convirtió, lo desterró a la isla de Patmos, que todavía existe, una isla rocosa, desértica, y ahí quedó Juan, y ahí escribe el Apocalipsis. Así que ahora de Juan vamos a leer primera de Juan 3:4. Lo que hemos visto y oído Pasamos para allá. por Dios. Sí. Vamos a pasar lección para allá. Ahí. Estamos en el número 9. Bueno. Es por la humedad, por el calor. ¿Qué dicen? Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la Muy ley. bien. Sí. 3:4. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué revela la Santa Ley? El pecado. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta? Claro, pero tenés que tener algo que te muestre que estás bien o que estás mal, porque si no tenés como una regla así que te dice, esto está derecho. Ustedes ven el teodolito que se ponen así a medir en la ruta para hacerlo más derecho. Una mañana se había caído parte de la puerta de mi casa porque un auto había chocado. Era una casa que yo alquilaba, en este caso no había sido Irene. Entonces le digo al albañil a la mañana temprano, le dije, ¿trajiste la plomada? Sí. ¿Y el nivel? Sí, también.
mirá que tiene que estar derecho porque el portón va ahí y si no el portón se va a arrastrar por el piso. Le expliqué, ¿no? Mirá. Entonces aparte es ladrillo visto, tenés que poner, ¿sabés vos el ladrillo visto? Sí, yo sé eso. Bueno, listo, tenés, y me mostró, tenía. Me fui, yo a las 6 de la tarde volví. Entonces parecía la Torre de Babel así, como una víbora que iba subiendo. Pero yo pensé que parecía una broma, ¿entendés? Le digo, no sé. Los ladrillos estaban torcidos. En serio, me dijo así. Digo, bueno, ¿pongo a reír? Digo, a ver, tráeme tu pluma. Entonces te pongo así en el borde y entonces, claro, el ladrillo entraba, salía. Bueno, cada tereré que tomaba, el ladrillo entraba, después salía para afuera. Entonces le digo, no, téngase de vuelta, pero con la plomada. Y realmente, y aparte una maderita para poner todos los ladrillos en la misma proporción, ¿sí? Bueno, ¿y saben qué es la ley? Eso, te muestra si está torcido o está derecho, ¿sí? Eso es. Si sacamos la ley, ¿qué va a importar si está torcido, derecho? Nada va a importar. Ahora bien, ¿a quién nos conduce la ley? Ahí vamos a Gálatas 3, un poco hacia atrás en las páginas. Antes de Efesios, después de Corintios, más o menos para que se ubiquen. Gálatas 3. Yo tengo ya. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Muy bien. A ver, 3:24, ¿sí? ¿No es así? No, no es. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Sí, leí el 22, perdón. Pero sí, nos llevó a Cristo. Así la ley fue 24, 3:24. Sí. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Sí. Recuerden, esa fue la clase número 1 que tuvimos sobre la Biblia. Dijimos que prácticamente todas las Biblias que tenemos acá son traducciones católicas y que después fuimos haciendo ediciones, entonces mejorando el español y a veces cambia un poquito el español. En mi versión dice el ayo. El ayo es como cuando te tropezás con algo. Así que la ley pasa a ser, dice aquí, estábamos buscando a quién nos conduce la ley, te conduce ¿a quién? A Cristo. Si quieren completar. El otro día tenía que ir a una dependencia pública, puse en Google que quería ir ahí, me mostró dónde estaba, digo, y quiero ir en auto, y me muestra un sendero, ¿cierto? Bueno, así, la ley te conduce a Cristo. Vayan mirando bien, porque después vamos a tener el momento de las preguntas. Sí. ¿Vamos bien? Vamos al número 4, los 10 mandamientos. No vamos a anotar todos los 10 mandamientos, pero los vamos a leer. Vamos a Éxodo otra vez, capítulo 20. Ahí vamos a encontrar los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 20. Susana. Me toca a Eduardo. Bueno. 17, ¿no? Sí, vamos a leer un poco cada uno. ¿Sí? Vamos pasando el micrófono. 23. Muy bien. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Muy bien. De paso el preámbulo. ¿Querés leer, Eduardo, el preámbulo de la ley? Sí, dice, entonces Dios habló estas palabras, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, ese es el preámbulo de la ley. Dice quién es Dios, dice que es Él, y que Él te sacó de la tierra de Egipto. Aplícalo hoy a lo que quieras. No sé, una adicción, la ignorancia, a otro extremo, la petulancia. Él te saca de ahí y te dice... La esclavitud, a lo que sea. Claro, exacto. Estamos viviendo una época de adicciones, de estar enganchados en cosas. Entonces,
Él te saca. En ese tiempo ellos estaban en Egipto, Él los saca de Egipto. Dice, acordate que yo te saqué de allá. Entonces, ahí viene el texto que leyó Eduardo, número 1. No tendrás dioses ajenos, o sea, que no sea yo. Yo soy el único. Vamos al número 4, Susana. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? Entonces, y el 5 también, el 5. No te inclinarás. No te inclinarás a ella, ni a las honras, Ni la honrarás. ni la honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación, y a los De los que me aborrecen. ¿Y hago? Porque todavía no termina. ¿Y hago misericordia? Bueno, el número 6. Pero decir, hermano. Decimos. El 5. El número 6. Pero otros con invariable amor. Lo trato. Pero trato con invariable amor por el 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si la Biblia que están teniendo ahí es la de ustedes, pueden marcar para acordarse que el mandamiento número 1 entonces es el versículo número 3. ¿Sí? El mandamiento número 2 sería 4, 5 y 6. Para marcar así, ya lo tienen marcadito. Entonces, el primero hablaba de los dioses ajenos, decía, yo soy el único Dios. El segundo te está hablando de no hacer imagen, no adorar esas imágenes, de lo que sea, dice lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra, no inclinarse a ellas, porque dice, yo soy celoso. Y además, y fíjense que en el número 6 habla de... En el número 5, perdón, habla de la genética, dice que Él conoce la influencia que recibís hasta la cuarta generación, sería hasta tu tatarabuelo, son 30 personas arriba tuyo que dan el color de tu piel, de tus ojos. Se puede cambiar una generación, pero necesitamos 4. Si empezás vos, con un cambio generacional, como pasó con mi papá adopta una dieta diferente, deja el alcohol, en fin. Entonces yo cuando nací, ya, yo no fumo, no tomo, ¿entendés? Tengo una tendencia a comer ciertas cosas, ya me ayudó. Entonces teóricamente quizás si mi abuela tenía una tendencia a contraer cáncer, mi padre ya menos, vivió mucho más, por ahí yo logro salvarme. Y ya mi hijo probablemente limpió esa cuestión genética. Pero también está hablando de la maldad, porque es notable, nosotros hemos visto que hay personas como que heredan eso. Propensión al dibujo, propensión a la música, pero también propensiones a algunas otras cosas. Y entonces la clave para limpiar eso, para cortar, ¿qué es? Hago misericordia a los que me aman y guardan los mandamientos. Muy bien, entonces, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Esto que está acá. Ahí se corta. Ahí se corta, ¿ves? Mira qué importante que son estos mandamientos, hasta si hablamos de la salud pública. Vamos entonces al versículo número 7. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Los escribas usaban otro estilo, que era como una cuñita con la cual marcaban el cuero o el papiro, para cuando iban a anotar, y ni siquiera anotaban el nombre de Dios, sino unas consonantes, J, H, W, H para nosotros, pero eran unos signos. Hoy los judíos tampoco pronuncian el nombre de Dios, o hacen un silencio o dicen Hashem, no dicen Dios. Ahora, yo pregunto, de los programas televisivos, ¿cuál es el personaje muy conocido que a cada rato está diciendo el nombre de Dios? Tinelli. Que hizo que todo el mundo, los paraguayos también, ahora digan lo mismo. Ay, Dios mío para acá, Dios mío para allá.
¿Por qué a la ligera? ¿Cómo era el texto? A ver, otra vez me gustó más moderna. Sí, me gustó. A ver, sí. ¿Querés leer con el micrófono? Perdón. Sí. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Y lo contrario es tomar en cuenta a que me respeta también a mí, ¿no? Sería el antagónico. Sí, Y Hollywood, porque en la frase de mi amor, constantemente claro. Cualquier cosa, Sí. desde la parte sexo hasta la parte violencia, todo esa frase. Sí. Ahora habría que saber a qué Dios están invocando también. Bueno, muy bien. Vamos, ese sería el mandamiento número 3. Vamos al mandamiento número 4, el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, encuentran entonces que es el versículo 8, 9 y 10. Repito que estas Biblias que estamos usando no son traducciones evangélicas, no existe una Biblia evangélica y una Biblia católica. Los evangélicos tomaron la Biblia hecha por 2 monjes católicos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Pero si me dicen, no, pero esta tiene menos libros. En realidad hay un canon que se cerró, que la Iglesia Católica reconoce, y los otros libros que hay Biblias que los contienen son deuterocanónicos para la Iglesia Católica. Entonces, para evitar esa confusión, si son del canon o no son, bueno, van a ver que hay Biblias que tienen 66 libros y otras 72. Pero todas las Biblias, estos 10 mandamientos, están y son iguales. Entonces, incluso acá dice día de reposo, dice, ¿no? Acá dice sábado. Ahí dice sábado. Bueno. ¿Y cómo dice en tu versión que es nueva? Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. La que dice día de reposo, El asterisco abajo. Sí. Tiene un Sí. asterisco, sí. Eso, en realidad, en la traducción original de Casiodoro de Reina que tengo acá, de 1569, me va a costar leer un poco, pero acá está. Porque está en el español antiguo, ¿no? Éxodo 20. ¿Qué versículo era? El 11. 9 y 8. Ah, sí. 8 al 11. Sí, acá dice. Realmente del 8 al 11. Si después quieren ver el español antiguo, ¿no? Tiene una forma de escribir distinta, pero dice: acordarás del día sábado para santificarlo. Pero dice sábado directamente, lo pone con 2B. En realidad, muy interesante cómo se escribía antes. Van a notar que tiene expresiones algunas parecidas al árabe, porque España también tenía muy cerca su influencia árabe. Así que aquí tienen la versión original de Casiodoro de Reina, un monje, como dije, católico, que después fue revisado por Cipriano de Valera un poco después, en 1600. Entonces, nos dice que el cuarto mandamiento hay que acordarse del sábado para santificarlo, que esto fue una idea de Dios, no fue una idea del hombre, y que es para él, y que incluso abarca a una persona que está dentro de tu casa, no sea cosa que vos estás lo más bien en la iglesia y le mandás a todo tu empleado, vayan para acá, vayan para allá y véanse ustedes y yo me voy a la iglesia, o voy a descansar, ¿no? Dice que todos tienen que descansar. E incluso dice, ¿por qué? Que está en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová, ¿qué hizo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendecir, ¿qué es? Es otorgar
un título especial a un tiempo, en este caso, sería como si fuera tu cumpleaños, pero aparte, santificar significa apartar. Entonces dice, esto es para mí, 6 para vos, 1 para mí. ¿Sí? Sería algo así. Pero eso no precisamente tiene que ser el sábado. Bueno, acá dice sábado, sí. Textualmente sábado. No, acá dice tal cual. ¿No te gusta el lunes? Podría ser el lunes, ¿no? Donde aprendimos por qué es sábado. Eso lo estoy diciendo, no tenemos que trabajar más sábado y se ríe de mí. Sábado y está. Pero entiendo la pregunta del doctor porque dice, y algunos dicen, a ver, y lees de vuelta. Pero no haré eso, sí. Pasa, bueno, a ver, Eduardo. Quería comentar solamente que es muy interesante. A veces las personas, por ahí muchos no han leído, el argumento es que el sábado era para los judíos. Porque al principio, justamente, como vos leíste muy bien y sin tener el preámbulo, que dice: Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces te dice: No, bueno, es solo para los judíos, para Egipto. Pero cuando uno mira en Génesis 2, descubre que el sábado está hecho para Adán y Eva cuando el pecado no existía. O sea, que el plan original de Dios es le dio a la raza humana, en Adán y Eva, nuestros primeros padres, le dio también ese día de reposo. 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo reposo. ¿Cierto? Entonces Adán y Eva tenían el legado de comunicar a sus hijos y a toda una raza de seres que vivirían por siempre comiendo el árbol de la vida, y era el plan original de Dios, un planeta más habitado en medio del universo habitado, donde era una familia, iba a ser una familia feliz. Pero el pecado entró y distorsionó todo, pero nunca puede distorsionar la ley de Dios que estaba preparada para una raza perfecta como el plan original de Dios. Por eso es tan maravilloso que una de las cosas, hay 2 escrituras de Dios en la Biblia, con su dedo. Lo que Jesús escribió ahí en la tierra frente al apedreamiento que quisieron hacer de María Magdalena, que escribía en el polvo. Y lo único que Dios escribió directamente en la Biblia son los 10 mandamientos. El resto fue todo escrito por sus mensajeros, profetas. Pero esos 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios no permitió ni siquiera que el ser humano los escribiera. Y están escritos, o fueron escritos en piedra, un símbolo de la inmutabilidad. Porque uno lo escribe en un papiro, con el tiempo se desgasta, o cualquier otra materia, pero la piedra es eterna. Incluso, fíjense que dice por qué destinó este tiempo especial, y es para celebrar, como decía Eduardo, quién es el creador. Hace una distinción entre creador y criatura. Yo soy el creador y tú eres la criatura. Entonces, de todas maneras, te voy a dar un día a vos, porque en teoría Dios no necesitaba descansar. Dice, ¿Dios estaba cansado de la creación? No. Entonces no tiene una función tampoco de por el cansancio. Recuerden que esto, como dice Eduardo, se dio en la perfección del Génesis, así que no había cansancio. No tiene que ver con el cansancio, sino que tiene que ver con una cuestión de adoración. Sí. Y en ese caso, trabaja el domingo. Trabaja el domingo. En el caso de lo que dice acá, No ves el sábado como día de reposo. bueno, hacemos lo que hacían los apóstoles, lo que hicieron las mujeres cuando fueron al sepulcro, que en el primer día de la semana reunieron especies aromáticas y se fueron al sepulcro a hacer esa tarea, que era una tarea de embalsamar a Jesús, pero no lo lograron hacer. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado, ¿sí? Pero ellas descansaron el día, incluso dice conforme a su costumbre. No sé si eso estábamos leyendo el sábado pasado, ¿no? Sí. Sí, ahí. La pregunta tuya, Sí, pero si me das unos minutos más, yo creo que va a venir la contestación. Fíjense acá. Vamos a la perpetuidad de la santa ley de Dios. O sea, ahí en el espacio, si quieren, no vamos a poner nada porque tendrían que poner todos los textos. Sí, ahí está, ¿no? Éxodo 20, 3 al 17. Porque hay más, todavía no terminamos de leer, de paso se ha dicho. Vamos al número 12, que le va a interesar a las mamás y a los papás. Pero hijo, Y a los hijos. mejor malo. A ver, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te dice a quién tenés que honrar, no te dice si son buenos o malos, y dice que eso va a tener una consecuencia en tu vida. En efecto dice que serás bendecido. Y serás bendecido, qué
Entonces sería el mandamiento número 5. Ahora vamos al mandamiento número 6. Bien. No matarás. No matarás. Que es no matar a otros, no matarte vos. Incluye no matar de balde tampoco. Una vez estaba pescando, ya tenía 10 peces metidos en un balde. Viene mi primo, que era el dueño del negocio, ¿no? Me dice, ¿te vas a comer eso? Sí, porque eran pescaditos así chiquitos. Sí. ¿Vas a comer más? No, yo pienso que con eso está bien. Entonces dame la caña. Y yo estaba súper divertido porque ya había sacado 10. Digo, yo quería seguir. Me dice, no, ¿eso vamos a comer? Nos vamos. Bueno, entonces él estaba, había que cuidar la naturaleza. Bueno, muy bien. Entonces no tampoco en lo que se refiere al cuidado de la naturaleza, todo eso abarca el término no matarás. Vamos al número 7, versículo 14. No cometerás adulterio. Bueno, hay una diferencia entre adulterio y fornicación. Ambos tienen que ver con la fidelidad. Y los textos paralelos incluso están relacionados con lo que Dios quería enseñar con el matrimonio, que es la fidelidad, es la procreación, hay muchas enseñanzas a través del matrimonio. Sí, Eduardo. No, quería decir que ambos, tanto no cometerás adulterio como no fornicarás, ambos están invitando a que no haya relación fuera del matrimonio. Claro. O sea, sí. Clarísimo. Y dando, o sea, ni antes ni después. Ni con otro, claro, después que me casé, ¿no? O con otro. La fidelidad, entonces, ¿no? Fidelidad. Marca mucho la fidelidad. Sí, lo que pasa, perdón, que fidelidad a veces se entiende en el mundo de hoy, una vez que estás casado, no engañar a tu mujer, pero no se entiende como relaciones en el noviazgo. Es más, a veces se entiende los novios ser fieles entre ellos, aún sin casarse, y lamentablemente también en el mundo homosexual. Y acá, bueno, es claro, para ellos era clarísimo en ese tiempo, pero para nuestro tiempo es reivindicar lo que marca la ley de Dios. Digo esto porque me acuerdo de mi hija, tenía 27 y se fue a hacer los estudios para casarse, y la doctora así que, ¿cuántos novios tuviste? Y 4. Dice, 4 a la medicina, no fue la tercera, sí, dice, ya nos casamos, ahora vamos a casar otro poquito. Dice, bueno, dice, ¿cómo te cuidas? No, dice, no te cuido. ¿Cómo no te cuidas? No, yo soy libre. ¿Cómo que no te cuidas? Claro, hoy no se entiende eso, ¿no? Sí. Me pareció una locura, ¿no? No podía entender, y ella dijo, no, yo soy cristiana, y si no, no me salgo de la matrimonio. Y la doctora no podía entender. Bueno, hablo de eso porque eso es lo que comúnmente es lo que vivimos todos, ¿no? y que se promueve eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, bien, nosotros... Hace poco salió en las noticias de que hay una se declaró virgen, que estaba siendo cuestionada porque cómo es que aguanta. Sí, se están riendo de ella. pasa al otro lado a ser burla. Pero he atendido a varias señoritas, incluso casi todas con conceptos cristianos, en general, tanto de la Iglesia Católica como evangélica, que han tomado esa decisión. Sí, de la pureza, sí, hasta el matrimonio. Vamos, y perdón. Sí, doctor, ¿querés hablar? El doctor es ginecólogo no, que hace poco justamente un grupo de jóvenes en la Iglesia Católica, ¿verdad?, se comprometió, ¿verdad?, a mantener la virginidad hasta el matrimonio. O sea, yo creo que es una cuestión que se está volviendo a replantear la juventud. La virginidad no es tanto que miran así, ya no se les mira, porque yo veo en el consultorio y por lo menos una vez por semana una persona ve. Es una cuestión que yo creo que se está volviendo a replantear. A lo mejor por la misma situación, claro, Sodoma y Gomorra también está viviendo la humanidad. Y el miedo al contagio de enfermedades. A eso me refiero, A lo que te expones. a lo que te expones. Es cierto. Vamos entonces al mandamiento número 8, que dice, versículo 15. No hurtarás. Ustedes saben que hurto, capaz que Susana nos puede explicar qué diferencia hay entre robar y hurtar, porque cuando estábamos estudiando una vez Derecho Comercial, ¿sí? Bueno, robar es cuando vos rompes la puerta, incluso la apuntás a alguien, y hurtar es cuando no se da cuenta. Es decir, que en vez de poner no robarás, no hurtar, es todavía más
más sutil. No porque no se dé cuenta le vas a robar. Y vamos al mandamiento número 9, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, mentir. No mentir sería. Sí. Y el número 17, del versículo 17 del mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni su auto 0 kilómetros. Bueno, Hay un dicho popular que siempre dice que el pacto del vecino es mejor. Claro. Dicho popular, ¿verdad? Claro, sí. Esto va justo al medio, ¿no? No voy a codificar porque voy a dejar una raya. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a la perpetuidad de la Santa Ley de Dios, que sería el punto número 5 de nuestra lección. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Juan 15, 10. Página 901 es 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y cuál fue su actitud hacia la ley? Guardar, ¿no? Obediencia. Obediencia. Bueno, vamos al punto número 6. ¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? Mateo 5, 17 y 18. 17 y 18. No penséis que he venido a abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase un cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, entonces tendría que desaparecer el planeta antes de que cambiara la ley. Entonces dice que Jesús realizó cambios. No. Sí, es en realidad una idiota, ¿no? En griego. Un acento así, una curvita como en francés. Una apóstrofe sería en francés. Vamos a Eclesiastés 3:14. Eclesiastés está después de Salmos. Eclesiastés 3:14. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos? Leo. Sí. 502. Dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Cómo es? Perpetuo. No se puede añadir ni se puede disminuir. Entonces, ¿puede alguien cambiar los mandamientos? Tampoco. Aunque cambiaron, Sí, ahora ya vamos seguramente a comentar algo de eso en relación a lo que preguntaba Arce. Di la vuelta, no, pero busqué en la guía telefónica. ¿Viste que salió la apellido? Bueno, muy bien, ahora vamos a qué debo hacer entonces. Sí, ahí viene una confrontación. Esto es como el policía de tránsito te paró, ¿verdad? Y me mira y me dice, ¿el cinturón de seguridad? Sí, mira. Pero ahí atrás no tiene, la señora que está atrás no tiene. Miro, mi suegra justo se lo había sacado. Pero recién sí, pero no lo tiene. Sí, pero hace un rato, sí, pero ahora no lo tiene. Y no lo tiene.
Bueno, entonces hay que hacer la multa. Y me daba la vuelta, ¿no? Pero es muy cara la multa y bueno, hay que hacer la multa. Sí, él quería alguna cosa, ¿no? Y yo decía, bueno. Entonces, la ley es la ley. Si está, si lo tiene, lo tiene. Si no lo tiene, no lo tiene. Bueno, estamos llegando a un momento de pensar. Vamos a Salmos 119, 97. Salmos 119, 97. $119.97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Qué bueno, ¿no? Esto lo está diciendo David. Amar la ley de Dios. ¿Estás de acuerdo? Le pones entonces un besito ahí, o un sí. El número 2 dice guardar los mandamientos. Eso está en Juan 14, 15. Juan 14. Claro. Sí. Paso muy interesante el disco de Gustavo, ¿no? A ver, mientras que estamos buscando. Sí. Para que lo lean. Algo porque recién comentaron algo y puedo aprovechar ahí el texto. Yo lo tenía abierto acá para mostrar. Dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta que uno tiene que hacerse es esta, ¿no? ¿Por qué Jesús dice mis y no los? Claro. Porque si eran los únicos que existían, ¿por qué no dice guardar los mandamientos? Si me amáis, guardar los mandamientos. Todo el mundo sabía que los únicos mandamientos existentes eran los que Dios había escrito. Claro, pero ¿por qué dice guardar mis mandamientos? Porque él sabía que adelante en la historia iban a aparecer otros mandamientos. Entonces la palabra de Dios, que es perpetua, siempre nos invitó a guardar los únicos mandamientos válidos que son los que Él escribió. Claro. Mis mandamientos, los que yo escribí con mi dedo. Hoy tenemos los mandamientos de Dios que escribió con su dedo y en el mundo popular tenemos el catecismo, que yo lo hice 2 veces en mi vida, así que lo conozco bien, donde uno cuando lo lee, bueno, son parecidos, pero no es lo mismo, ¿no? Hay un cambio. Entonces, la invitación de Jesús es guardar mis mandamientos. Sí, es cierto, ¿no? Vamos, entonces, si están de acuerdo con un tildecito que van a guardar los mandamientos. Y vamos al número 3, que dice respetar todos los mandamientos, que está en Santiago 2.10. De paso, Santiago, cuando se presenta, dice el hermano del Señor Jesucristo. O sea que una persona que conoció a Jesús de verdad, bien cerquita. Yo creo que si alguien tenía que haber dicho algo era Santiago. Y era el líder de la iglesia en ese tiempo. Lo martirizaron antes que Pedro, porque era considerado el líder. Y después, bueno, fueron a perseguir a los demás discípulos. Santiago 2.10. Casi al final. A ver, Mirna, otra vez. Si ustedes obedecen todas las leyes, menos una de ellas, es lo mismo que si la desobedecieran todas. Bueno, complicado, ¿no? Julio puso una cara así de... ¿Y ahora qué se llama? Una vez escuché a alguien que dijo así, bueno, si vos tenés un perro atado con 10 eslabones de cadena, ¿cuántos eslabones hace falta que se corte para salir corriendo? Sí. Tú solo, ¿no? Porque la consecuencia va a ser que el perro se va a morder. Claro, y acá lo mismo. Sí, o el mismo concepto de la fidelidad, ¿te acordás? Claro. Es como que yo le dijera a Susana, acá en Paraguay hay un día que se llama el día de los solteros, que es el día de medianoche. Entonces yo le digo a Susana, mira, yo te voy a ser fiel 6 días. El viernes, claro. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, ¿soy fiel? No. Sí. No me dan permiso. Y una cosita que es muy interesante, hermanos, es el hecho de que en esos 10 mandamientos nadie puede violar uno solo. Nadie. Por ejemplo, Adán y Eva. ¿Qué mandamiento de los 10 violaron? Que fíjese, va a ver que violaron 9. A no ser que también encima fue el sábado cuando comieron. Pero los 9 violaron. Primero no amaron a Dios sobre todas las cosas. Porque ¿qué le había dicho Dios? No coman, comieron. No amaron a Dios sobre todas las cosas. Claro, y así, adulteraron, porque la única fidelidad a Dios tenía que ser, y sin embargo prestaron fidelidad a otro adulterando espiritualmente. Codiciaron, para comer primero tuvo que codiciar.
vio a Eva que era agradable, codició. Exacto. Y, o sea, es increíble, no se puede violar un solo mandamiento sin que esté violando otro. Sin que haya consecuencias. Exacto. Por eso es que Santiago apunta a eso, no la matemática de 10 menos 9. La matemática, ¿no? 10 menos 1, 9. Pero en realidad es que cuando uno viola un mandamiento está violando prácticamente los 10. Entonces 10 menos 1 es igual a 0. Sí. Interesante, ¿no? Ahora, si estás de acuerdo, dice mi resolución: acepto la santa ley de Dios, procuraré, me parece que lo escribió un paraguayo, procuraré con la ayuda de Dios respetar todos los mandamientos. Sí, acá se habla mucho de procurar, ¿no? Son todos procuradores. Mi resolución: acepto la santa ley de Dios y procuraré con la ayuda de Dios respetar los mandamientos. Recuerden que siempre es primero amar a Dios y después guardar los mandamientos. Doctor, como anécdota. Sí, por favor. Estuve leyendo en un libro explicativo, no recuerdo bien, estoy leyendo el tema del libro cósmico, también estoy leyendo. Ah, sí, sí, conflicto por cierto, conflicto cósmico. Y habla en una parte donde dice que los 4 primeros mandamientos fueron para Dios y el resto de los mandamientos para el relacionamiento entre los hombres. Y estaba explicando, ¿verdad?, de que justamente estos mandamientos fueron entregados al pueblo que salía de la servidumbre, porque Egipto estaba contaminado de todo lo malo y que justamente todas estas leyes fueron para que ellos se puedan relacionar en base a esto, porque ellos estaban prácticamente, como se dice, perdidos, no tenían una base, porque ellos estaban como esclavos, no sabían ni lo que estaban haciendo. Entonces justamente como para que ellos puedan tener una guía y volver a poner las cosas en orden que se hicieron estos mandamientos. Incluso Dios les recuerda, porque en realidad ellos ya lo tendrían que haber sabido. Bueno, lo sabían, pero lo tenían, como se dice, olvidado por todo lo que ellos estaban pasando. 400 años. 400 años. Mucho. Del otro lado de la página que hoy estuvimos estudiando, hay un estudio adicional. Entonces yo les solicito que en sus casas sí miren un poquito, porque ahí están las bases de algunas respuestas que ustedes van a necesitar. Contestándole un poco a Mónica, ahora que ya llegamos al final, y le quiero dar también un tiempo a Eduardo. Eduardo nos está visitando de Argentina y hoy yo estaba escuchando su testimonio. Sería muy interesante que ustedes escuchen, incluso Mirna, que ahora fue sanitaria. Mónica y el doctor Vicente también preguntó eso. En la mayoría del planeta occidental, claro, el domingo es el día que más afloja en sus actividades. Recordemos, también tenemos parte de la población que no sabe nada. Hablamos de los chinos que están en el medio de China, China continental, pero bien en el centro. Ellos no tienen contacto con nada. Algunos ni saben que el hombre fue a la luna, así, a ese nivel. Así que ellos tampoco guardan ningún día, porque tienen que trabajar todos los días. Son esclavos, trabajan todos los días. Los árabes guardan el viernes, por no parecerse a los judíos, ¿no? Y entonces tenemos otra gente que no guarda tampoco ningún día en el mundo occidental, que trabaja también todos los días. ¿Cómo fue eso de que empezamos a guardar el domingo entonces? ¿A quién se le habrá ocurrido? Si no es el séptimo día, si no es el día de descanso, ¿cuándo comenzó a suceder una cosa así? La aclaración de eso aparece en el diario BBC, más o menos del año 2005. Juan Pablo II ponía siempre unos comentarios de los días domingos, y él dice: el cambio del sábado al domingo lo hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, lo asume la Iglesia. En realidad, yo hasta podría decir que todavía estaba iniciándose la Iglesia, porque hasta ahí eran cristianos, no eran ni católicos ni nada. Y el decir cristiano era muy despectivo, como en Paraguay decir evangélico ya. Entonces así, muy despectivo. Y cuando Constantino deja de perseguir a la Iglesia y decide unirse a la Iglesia, ahí es donde hubieron algunas concesiones y transacciones, así como las imágenes, todas estas cosas, que al final termina contaminando a la Iglesia. Inclusive, ¿sabe qué? Algo que estábamos comentando hace poquito,
el hecho de salir de las casas, porque se reunían en las casas, en la catacumba, en cualquier lado, y Constantino dijo, no, vengan a las iglesias que nosotros tenemos. Entonces se llamaba Esculapio, lo borraron ahí, pusieron, no sé, Nueva Esperanza, ¿qué importa? Y ahí hubo un problema, que se perdió eso que tenemos acá, ¿no? Esa calidez de estar así, poquitos, reunidos, y se armó un culto más grande, mucha liturgia, entonces se enfrió. Fue una buena estrategia del enemigo. Y además, toda esta contaminación que no era original, así que algunos no se plegaron a esto, siguieron guardando la fe original. Pero ¿qué les pasó? Fueron perseguidos. Entonces tenemos poblaciones enteras como los hugonotes que desaparecieron, los mataron a todos. Entonces estas persecuciones religiosas siempre hubo. Y los valdenses, por ejemplo, claro, son de esa época, muy bien. Que ahora, hace poco, el Papa actual, Francisco, fue a pedir disculpas. Pero, bueno, las muertes sucedieron. Cuando hablamos de las Santas Cruzadas, son 50 millones de personas. Cuando hablamos de la Inquisición creen que son 25 millones de personas. Entonces, son muchas personas y no es cuestión de decir, bueno, ay, me equivoqué. Se me cayó mal la bomba y me equivoqué de casa. Entonces, es bien claro, yo creo que lo que hemos estudiado hoy, hay que meditarlo, masticarlo despacito. Claro, es como hablar, como hablaste recién de la fidelidad, o como decía Mirna o Lucy, que decía que esta chica se hizo noticia porque es virgen, y dicen, no puede ser, o se burlan de ella. Así también se puede burlar de ustedes y dicen, no, pero yo voy a seguir lo que dice acá la Biblia. No, pero eso ya pasó, no, ¿verdad? Yo quiero tener 0 kilómetros, así que hay que trabajar todo el día. Pero es ni siquiera es solo para tu salud, sino que tiene que ver con Dios. Así que les voy a mostrar algo y luego vamos a escuchar un poquito. Yo le voy a hacer la entrevista un poco y lo voy a dejar a Eduardo con su testimonio, que es muy interesante para ustedes. Yo creo que le va a dar mucho ánimo a muchos de los que estamos acá. Vamos a ver algo que está en internet, que ustedes pueden encontrar. Y se llama La verdad en 2 minutos. Y es un muchacho español que se tomó el trabajito de hacer temas en 2 minutos. ¿Está el tema? 2 minutos. ¿Está el tema? 2 minutos. Entonces, la verdad en 2 minutos. Hay muchísimo. Así, la verdad en 2 minutos. Vamos a ver la del sábado, que está del diezmo, miren ahí, del infierno, de la salvación, tiene varias. En 2 minutos te dice todo lo que dice la Biblia. Claro, va a ser rápido, miren que es un español, la verdad rápido. Así que bueno. Hay que distraerse. Sí. Sí. ¿Ya estamos? Te voy a pedir, Susi, si puede apagar la luz. Sí, a eso. ¿Alguna vez has oído la expresión día de reposo? En la Biblia se refiere al 7º día, dedicado especialmente a Dios. Para el Islam, ese día especial es el viernes. Para el judaísmo, el sábado. Para la mayoría de cristianos es el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante, ¿quiere Dios todavía hoy que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. ¿Y una semana? Una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta. La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica. Y sin embargo, las principales civilizaciones han contado sus vidas en ciclos de 7 días.
Curioso, ¿verdad? Pues espera, vas a descubrir en 2 minutos algo que por fin te hará descansar de verdad. ¿Estás preparado? Comencemos. Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó. La raíz de este verbo hebreo es Shabbat. ¿Le suena de algo? Es el sábado, siempre lo ha sido. Cuando Jesús terminó su misión dijo, consumado es, y murió. ¿Qué día era? Un viernes. Y el sábado reposó. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Lucas 23 señala que sus seguidores descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, y el primer día de la semana encontraron el sepulcro vacío. Ese primer día era domingo, siempre lo ha sido. Resucitar en domingo fue lo de menos. La Biblia nunca indica que lo celebremos, y durante siglos nadie lo hizo. El sábado no se dio a los judíos, surgió antes que hubiera pueblos. Es la única institución que Jehová bendijo y santificó. En Marcos 2 Jesús se declara Señor del sábado. Es su día. Él decide cuándo, cómo y por qué. Y nos dice que fue hecho para ti y para mí. Dios te regala tiempo. Aparece antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 solo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación. Por eso no puede cambiar. La invitación a disfrutar del sábado es universal en Isaías 56 y se describe en otros versículos como un pacto eterno con el Creador. Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento. Nadie lo cambió en el Nuevo Testamento. Jesús y los discípulos guardaron el sábado. ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia. Tuvo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo. El mundo pagano ya lo hacía porque era un día dedicado al sol, pero fue un grave error. Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, y es cierto, nunca ha hecho falta. Los mandamientos son la propuesta de vida que Dios te hace, no para ser salvo, sino porque lo eres. Por eso siguen vigentes. Sin embargo, a los que dicen esto les parece bien no matar, no adulterar, no mentir, no robar y el resto de mandamientos. Todos menos el sábado. Curioso también. Otros dicen no guardar solo un día, sino dedicar todos a Dios. Ni Él te lo pide ni es cierto. No puedes celebrar tu cumpleaños cada día. No te engañes. El sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación. Un santuario del tiempo inalterable. Un día para encontrar el reposo que siempre has buscado, sin saberlo. Esa es la verdad del sábado. Un pacto eterno. Durante miles de años guardado. A veces mal comprendido. Pero en todo caso, un día santo. ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumentos para modificarlo. O aceptas una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios, o rechazas la propuesta de vida que Dios te hace en ella. Ambas opciones son una grave contradicción. Mientras lo piensas, Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado. Tú decides. Y como siempre, recuerda,